Expulsados de la selva del sur de Sumatra por los hombres que vienen a poblarla, 130 elefantes emprendieron hoy una larga marcha de 35 días hacia la nueva ciudad que les fue asignada. 18 de noviembre de 1982. Exilio. No hay sitio para los elefantes. Ayer los expulsaron de la selva en Sumatra. Mañana alguien les impedirá la entrada al Union Bar. Yo integro esa manada hacia Levon Hitam. Yo sigo a la hembra guía. Cargo con la joroba de todas mis valijas sobre 4 patas del infierno. Llegarán a destino, dijo un diario de Yakarta. Los colmillos embisten telarañas de niebla. Llegarán a destino, viejas empalizadas que sucumben bajo mareas de carne. Llegarán, dijo el diario. Mas la estampida cruza por los suelos pantanosos y mi patria, la mía, es solo esta manada de elefantes que ha extraviado su rumbo. Guarde celosamente la selva impenetrable este ulular de bestias. Tambores y petardos acompañan. Algo del polvo que levantan es mío. Jorge Bocanera, o palabras de Jorge Bocanera en su poema Exilio, este bahiense huitense nacido en 1952, el 18 de abril, hace apenas unos días, fue su cumpleaños, y entiendo que ya lo tenemos del otro lado para abrirnos su casa, recibirnos tan amablemente. Hola Jorge, ¿cómo estás? Creo que estás silenciado, ¿puede ser? Ahí está. Ahí vamos. Buenas noches. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien, Gracias. bien, buenas noches, contento de estar en tu programa, de estar dialogando ahí con mi terruño, digamos, ¿no? Con la gente mía. Exactamente. Y bueno, contento, contento. Jorge, ¿en qué momento del día te agarramos? ¿Cómo es el anochecer para vos? ¿Qué pasa en tu casa, en tu vida a esta hora? Bueno, estaba trabajando, yo trabajo hasta tarde, paro un poco para cenar. Las horas de la tarde y de la noche es cuando más trabajo. Ajá. Le das utilidad a la noche, digamos. Es un momento de vigilia tuyo. Sí, lo que pasa es que, bueno, dejo un trabajo, agarro otro, voy cambiando. Hoy estaba con una presentación que tengo que hacer de un poeta cubano, Víctor Rodríguez Núñez, Ajá. este mes, por Zoom también, en un festival, una presentación de una poeta paraguaya que tradujo al guaraní a nuestra querida poeta Olga Orozco y que viene a presentar ese libro a la feria. Dejo eso para escribir algún texto mío, para estudiar, para leer. Sigo con alguna nota periodística, un poco disperso, porque la pandemia me causó un poco de... A todos nos hizo algo, Sí, claro. y entre las cosas que me tocaron a mí está la dispersión. Pero una dispersión activa, entiendo. Estás inquieto. Sí, no puede ser de otro modo, porque el que se queda quieto en el medio de este clima tan horroroso que estamos viviendo, por la pandemia, por la guerra, por la situación económica, etcétera, me parece que se va a pique. Sí, claro. ¿Tuviste algún atisbo de optimismo durante la pandemia? Viste que al principio pensamos, uy, acá se derrumba el capitalismo, esto de acá salimos mejor. Pareciera que no, claramente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el tránsito para vos? Ese tránsito. Mira, el tránsito fue así. Desde que empezó la pandemia, me hice la idea desde el inicio de que era algo grave. Creo que es algo grave, todavía no se terminó. Sí. Eh, y si bien fue una pausa una pausa que venía bien en este mundo que vivimos regido por la aceleración, una pausa para encontrarse consigo mismo,
etcétera. No fui tan optimista. Yo no creo tampoco en esas categorías del optimismo y del pesimismo, ¿no? Ujú. A Saramago le decían, y también a Cortázar, le decían, bueno, usted planteó esto, o a Saramago cuando planteaba algunas cuestiones de la situación en que estábamos viviendo, decía, usted es pesimista. Bueno, estoy diciendo lo que veo. Claro. Y me parece, y más, a veces me han preguntado, le han preguntado a escritores o a poetas sobre estas categorías, pesimismo y optimismo, y creo que no existen, existe la intensidad. Si hubiera literatura pesimista, bueno, no, nadie leería a César Vallejo, a Onetti, Claro, sí. Sí. porque, digo, nadie vende la euforia, ¿no? En este momento, sino la reflexión, y la reflexión no es ni pesimista ni optimista. No, sí, es una fotografía con un lente, entiendo yo, muy particular, ¿no? La del poeta. ¿Crees que el poeta tiene, o por lo menos yo a veces lo planteo, corregime si no crees eso, de que tiene como una percepción adicional de lo que está pasando, ¿no? Como, este, Bueno, podría decirse, Pablo, que es una persona con sensibilidad, ujú, algo que ahora está escaseando, ¿no? El filósofo italiano Franco Berardi, sí, que tanto reflexiona sobre estos tiempos, habla de un apagón de la sensibilidad. sí, Y quizá el poeta, en esos vislumbres, en su empatía, en sus búsquedas, en su ir por el lado de un contradiscurso, por sus miradas laterales, tiene una visión del mundo un poco particular. Claro que sí. vos sabés, Jorge, que hoy pensaba así en la charla que íbamos a tener y pensaba en los dos grandes escritores que, que lanzó Bahía como escritores, primero bahienses, después nacionales y después internacionales, que sin duda uno te mencionaría a vos y a Libertela, ¿no? Como esos escritores, o escritor en el caso de Libertela, poeta en tu caso, eh, que la ciudad, en algún punto, ese capricho geográfico que uno nace en un lugar determinado del mundo, termina eh, dándole al mundo. Eh, Me preguntaba si vos te fuiste muy tempranamente, te exiliaste, eh, digamos ya a los 24 años ya estabas en el exilio. Eh, ¿Cómo fue esa salida de Bahía y qué te queda de Bahía? ¿Qué reconoces en vos de Bahía si hay algo? Bueno, Pablo, yo te diría que también hay otros escritores de Bahía importantes como Martínez, ¿no? Sí, claro. Este, pero de Bahía yo me fui a los 11 años, 11 12 años a Buenos Aires. Pero la infancia mía fue muy intensa, la tengo muy presente, así en detalle. Alguna gente se impresiona cómo yo me recuerdo ropa que usaban mis primos, juguetes, cómo yo la pasaba ahí en la peluquería de mi abuelo Ujú. leyendo historietas, y andaba todo el día en la calle. Lo que pasa es que me tocó un ingeniero guay de los años 50, que era uno de los, no sé si era el puerto de mayor calado, si decía del Cono Sur. Estaba lleno de grandes barcos, el pueblo estaba lleno de marineros, de forasteros, de peones de estiba, de camioneros. Bueno, era una romería, una babel, muchas lenguas, muchas banderas distintas en los barcos. Y yo andaba ahí, estaba en todos lados. Para mí era una aventura. Mi padre cantaba en orquestas de tango de Bahía, como Roberto del Mar. Claro. Y me formé en la peluquería de mi abuelo con las historietas y con los libros, con los cancioneros de mi papá de las letras de tango. Autores como Cátulo Castillo, que después conocí, a Homero Expósito también.
y, y eso me formó, pero me formó mucho la calle, los personajes, como si yo pudiera leer historias o jugar a leer a historias a partir de leerle los rostros a los pescadores, a los marineros, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente todo ese mundo emigrante, yo vengo de abuelos italianos y griegos, y está todo eso en mí. Entonces fue muy intenso, sabemos que por Guaite pasaron Calfucurá, Darwin, bueno, infinidad de personajes, ¿eh? Y sobre todo las preguntas que yo me hacía, yo vivía en la calle Cárrega, al lado a 2 cuadras del mar. El otro día inclusive encontré una foto, porque buscaba fotos de las inundaciones que hubo por la Sudestada ahora, Sí. y encontré una foto de cuando yo tenía 8 años, en Cárrega toda inundada, y mi madre, me impresionó mucho, una foto en blanco y negro. Ah, mira. Así que todas las preguntas que yo me hacía sobre los marineros, de dónde venían, quién los esperaba, dónde iban, si habían tenido algún naufragio, yo me imaginaba todo. Y esas preguntas creo que fueron un motor, una usina, para que yo empezara y siguiera escribiendo por ahí todavía me siguen me siguen poniendo pilas. Luego me fui a Buenos Aires unos años, en un barrio también, pero ya sin esa aventura, pero distinto, uno más grande, la adolescencia. Y ya a los 23 años me salí del país en un viaje a México que duró 6, 7 meses, en el 76. Y eso me alimentó mucho, me enriqueció, pasar por todos esos países a los que he vuelto mucho, a los que vuelvo. Y luego me quedé en México 8 años, me tuve que quedar, ¿no? Ahí con el resto del destierro argentino, pero en México estaba además el uruguayo, el chileno, el centroamericano, El el español. español, Claro. el español republicano. Todavía había gente, sí, que había llegado en 1939. Así que bueno, todo eso me enriqueció mucho. Me enriqueció, y a la vez, bueno, el desamparo que uno siente cuando no sabe cuándo puede volver, cuando no sabe cómo está la familia, cuando pasaba todo lo que pasaba acá, que lo íbamos denunciando, ¿no? Los que estábamos afuera, en la medida que podíamos, los crímenes de la dictadura. Sí, claro. ¿Y cómo es el exilio, Jorge? Cu- Bueno, justo leí tu poema Exilio en la apertura y ahí hay una descripción, ¿no? Claramente. Pero ¿cómo lo viviste el exilio? Bueno, primero quiero decir que no es lo mismo exiliarse, esto lo he dicho otras veces, no es lo mismo exiliarse a los 23 años que exiliarse a los 50. Sí. Yo con algunos escritores argentinos en México hicimos la editorial Tierra del Fuego, con David Viñas, Humberto Costantini, Pedro Gambide, Alberto Adelas, todos grandes escritores Ujú. que ya tenían una formación, tenían una vida. David Viñas tenía los 2 hijos asesinados. Bueno, eh, hay una distinción, porque yo estaba formándome en ese momento, y si bien vivía la desgracia que es el exilio, el desdoblamiento, la nostalgia, es una situación muy, muy especial que la escritura Tununa Mercado definió con una palabra: dislocadura. Claro. Y me parece que es eso. Sí. Eh, el no tener papeles, el no tener trabajo, el ser un extranjero. Bueno, pero había una diferencia, que yo, bueno, me estaba formando, y México me dio todos los caminos. Pude trabajar muy joven en una agencia noticiosa, Informex, en otras, y llegué ahí a secretario de redacción de la revista Plural, que había fundado Ujú. Octavio Paz. Me hice periodista, me hice escritor. El otro día les decía a un periodista que me entrevistó, y me decía, bueno, ¿y México qué aprendiste? A caminar, le dije, porque prácticamente es como otra infancia. Y los amigos que conservo, porque el exilio para mí no pasó, sigo teniendo una familia ahí, amigos mexicanos, sigo viviendo en interacción con toda
esos compañeros. Y a esos compañeros pareciera que los conozco desde la infancia, ¿no? Porque cuando nos conocimos también había gente muy joven, muchos de ellos se quedaron en México, y es algo que no forma parte del pasado, como te digo, Pablo, sino que yo lo sigo viviendo. Mi ex mujer es mexicana, tengo hijos mexicanos, viajo mucho a México y a Costa Rica, donde tengo muchos amigos, y de esa época mantenemos un lazo, un diálogo muy importante. Sí, claro. ¿Y tu viaje, digamos, vos volviste en el 84, cuando ya estaba instalada la democracia, digamos, estaba Alfonsín al gobierno, pero después te fuiste en el 89, decidiste irte y fuiste a Costa Rica. eh, ¿Qué fue lo que te movió? ¿Qué fue lo que te llevó a Costa Rica? Bueno, yo había estado en el 76 en Costa Rica, un poco después de que llegara Cortázar, hiciera todo ese periplo Sí, que entra clandestino a Nicaragua, ¿no? A Salentiname, Cortázar. Yo después lo voy a conocer a él en el 79, en el 80, principio del 80 en Nicaragua. Yo estuve, como te digo, en Costa Rica, ya había estado, estuve en Nicaragua cuando estuve en la Revolución Sandinista, me ligué mucho ahí a los movimientos culturales, etcétera, mucho al poeta Ernesto Cardenal, a quien presenté en México, acá en sí, Argentina, en varios lugares, en otros países. Eh, pero en esa ocasión, bueno, era una situación acá bastante, yo la notaba que venían las cosas muy mal, vino el menemismo, y a mi ex esposa, que era periodista, le ofrecieron abrir una sucursal de la agencia donde trabajaba ella en Costa Rica. Yo tenía amigos allí y era un plan de ir un año. Y al final me quedé casi 8 años, ¿no? claro, claro. Este, Ese fue una zona que a mí me atrae siempre, que conozco, que quiero y que frecuento mucho. Así que ese viaje ya fue por voluntad propia. Claro. Y te he escuchado en algunas charlas que has tenido, em, que no te gusta mucho darle lectura a tu poesía, ¿no? Que, digamos, sos un gran ensayista de poesía ajena, digamos, pero no te gusta darle lectura a la tuya. Este, pero entiendo que ahí nace Palma Real, que es un poema, un libro, este, un poco que sale, Claro. ¿no? Sale como que sale, se disloca también. Uso esa palabra que usaste hace un ratito. Este, Sí, 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 pasó que estando en Costa Rica tantos años, era imposible quedarse un año. Mi hijo era chico, tenía 7 años y iba a sufrir. eh, Sufren mucho los niños estas ujú, mudanzas, traslados. A veces no quieren hacer amiguitos ni en la escuela porque saben que lo van a tener que dejar. Entonces yo propuse que en vez de un año nos quedásemos 3 y nos fuimos quedando. Y amigos que yo ya conocía del año 76, imagínate, estamos hablando del 89. Este, bueno, empecé, yo soy muy urbano, soy muy tanguero, pero soy muy también abierto a lo diferente, a lo que me interesa. Y me metí un poco en el paisaje, en la naturaleza exuberante de Costa Rica, y fui anotando, llenando unos cuadernos de todo lo que me decía esa selva, esos bosques húmedos. Y bueno, de todos esos cuadernos, al final, cuando volví en el año 97, en un año terminé un librito exiguo que se llamó Palma Real, y que todos veían como muy raro porque no sé por qué la gente ve raro hablar de la naturaleza cuando vivimos en un país que sí, tiene que tiene la selva. naturaleza que tiene Argentina, ¿no? No sé por qué nos sentimos tan urbanos en un país así, como si no hubiera existido Juan L. Ortiz, o Juan L. Ortiz fuera. No sé por qué a veces encasilla a escritores que se van a vivir a estos lugares, como Horacio Quiroga, mismo en Sí, claro. Misiones, como gente que se está autocastigando, confinando, o vive en la contemplación, nada que ver. Hay una gran ignorancia sobre eso y sobre la dimensión que tiene la naturaleza. Bueno, escribí este libro y yo pensé que, bueno, no iba a funcionar porque era un libro
para mí era un libro, ya te digo, no tenía esa característica de lo coloquial, del urbano, y sin embargo ganó el premio Casa de América de España y a partir de ahí salieron 8 ediciones en italiano, en distintas idiomas, y bueno, la verdad que le fue bien. No hay un tema así vedado para la poesía. No, claramente, claramente. Y es Eh, verdad, yo soy no lo digo por humildad ni por nada, lo digo por una carencia, quizá. No, me interesa mucho algunas poéticas que he trabajado, la de Juan Gelman mucho, sí, y muchos poetas latinoamericanos, pero a uno le cuesta ver críticamente, no porque le parezca que lo que uno hace está todo bien, analizar la poesía de uno, desglosarla. Quizá porque la tiene muy cerca, claro. aunque yo no me sé ni ninguno de mis poemas de memoria. Este, pero no sabría, puedo hablar a grandes rasgos, pero te digo, no sabría, eh, a veces me llama la atención como algunos narradores explican en los diarios alguna novela que escribieron y la desglosan como si fuera un motor pieza por pieza. La verdad que no, me parece extraño. Yo no puedo hacer. Me pregunto si tiene sentido también, ¿no? El otro día escuchaba un reportaje que le hacían a Duprat, al director de cine, eh, no, al guionista, al hermano, Andrés, director del Museo de Bellas Artes, y él decía de que hay hechos artísticos que no necesitan intermediación entre el artista y el público, que el hecho artístico se expresa en sí mismo. Entonces, a veces la intermediación embrolla un poco este diálogo, ¿no? Claro, claro, claro. Inclusive, yo siempre le digo cuando he tenido talleres y qué sé yo, a poetas que explican el poema, dentro del poema inclusive, con muchos nexos explicativos, ¿no? Claro, Tienen miedo a dejar la imagen sola y aparecen los pero, aunque, sin embargo, y todo un lenguaje dentro del poema claro. que lo torna muy lineal, lo aplana. Y es una lástima, sí, no se puede explicar porque cada hecho artístico tiene en su lector una propia interpretación. Y la poesía tiene tantas interpretaciones como lecturas, ¿no? Claro. Cada lector lo va a traducir a su mundo. Y eso es lo fascinante, ¿no? Porque si fuera lineal es muy pobre. Lo empobrece, va. Exactamente, El lineamiento lo empobrece, claramente. exactamente, sí, coincido. Te escuché en vivo charlando con el amigo Reinaldo Sietecase, Ah, que tuviste una charla de Instagram durante la pandemia. Hablaste bastante de la corrección, ¿no? sí, Inclusive Reinaldo hizo mención a esto que decía Trejo de el bisturí en el cuerpo amado, ¿no? De entrarle sin 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 disculpas. sí. ¿Qué valor le das vos a la corrección en tus textos? Bueno, la corrección prácticamente es el trabajo que uno hace. Todo el trabajo que uno hace es corregir, perfilar, mejorar una idea. Hay un impulso inicial, ¿no? Ujú. Que larga una idea, que larga un ritmo, que pone el cuerpo del poema ahí, y ahí hay que trabajarlo. Ese es el trabajo. El que no corrige porque no trabaja. Cla- Yo tardo años a veces en corregir algún texto, lo voy dejando, lo agarro, lo dejo, y después eh, como que voy hablándole yo al poema, pero después el poema habla. Pero la corrección aparte es lo que a mí me gusta, es lo que a mí es el movimiento, el ver al poema como algo maleable, orgánico, que uno lo puede mover para ver cuáles son sus ejes más importantes, cuál es el remate. Es una obra de teatro también, con qué movimiento se inicia. No es un cuentito de había una vez, ni es un diario personal, es otra cosa. Sí, claro. Y sobre todo la búsqueda del lenguaje, la búsqueda de sentido, la búsqueda del ritmo,
Creo que hay que recuperar un poco eso que se está perdiendo en la poesía. A veces se escribe hoy una poesía de diario personal muy, muy plana, ¿no? Sin este tipo de trabajo. Sí, la corrección es fundamental. No hay que, como decía Viñas, David Viñas, no hay que autoenternecerse con lo que uno escribe y hay que entrarle a cuchillo. Claro. Y hay poemas que dejaste y después retomaste, haces un archivo y decís, bueno, voy a trabajar esto, Sí, cada sí, tanto sí. volvés. Ahora estoy trabajando con un libro hace como 5 años. Mi último libro se llamó Monólogo del Necio, Sí. salió en el 2015. Y vengo trabajando un libro que no tiene nombre y hay unos poemas que me parece que tienen algo que decirme, hay cosas que me gustan, el núcleo, pero que no los he resuelto. Y lo sigo trabajando al mismo tiempo que estoy escribiendo algunos nuevos. Y ahora, claro, ocupado por esta antología que editó Hemisferio Derecho, Ujú. el poeta Diego Diego Rosati. Rosati, que ha tenido la gentileza y la paciencia para sacar este libro, que tiene más de 600 páginas, que reúne 11 libros míos y que lo íbamos corrigiendo, pero yo viajaba, volvía, lo retomaba, no sabía dónde lo había dejado. Era un libraco que el tema de ver todo eso y de la edición es a veces complicado, pero él lo sacó a flote. Lo que pasa es que cuando salió vino la pandemia, pero el libro ha caminado Sí, bien y lo presentamos este 29 de abril en la Feria del Libro y en la sala Cortázar, así que nada más y nada menos. Cortázar nos va a dar, como él tenía una muy buena, siempre una muy buena predisposición, una buena onda. Vos sabés que yo lo compré apenas salió, eh, y después una amiga que vino a visitarlo, qué sé yo, se lo presté y lo tomó como un regalo, así que lo perdí. ¿Viste qué pasa eso? Tomá, te paso Sí, este. sí, Y a veces sí. uno recibe libros también que no compró, sino que se lo quedó. Suele pasar. Así es, así es, así es, así es. Bueno, qué bueno, qué Eso me bueno. pasó Estuvo con bien con eso, Miguel. eso me pasó con Tráfico Estiva, que aparte hay como un valor, hay una resignificación en las antologías, o en este caso en la suma poética, este, que está bueno, ¿no? Yo he comprado hace poco la de Montalbetti, hace poco compré también la de Batilana, digamos como que, la de Diana Velesi, eh, como que se ha resignificado esto, me parece que para bien. Sí, yo he sido editor de antologías, sobre todo en México, edité una colección de 6 tomos que pasaron hace rato los 100.000 ejemplares. Y son sobre poesía Sí, latinoamericana. sí. Y creo que es muy necesario porque hay países donde no llegan los poetas, no se consiguen, no se conocen los poetas. Yo tuve 16 años en la Universidad de San Martín a cargo de la cátedra de poesía latinoamericana. Y realmente, por más que exista el Internet, etcétera, no se conocen cuáles son los poetas hondureños, cuáles son los poetas mexicanos de la vanguardia, cuáles son las poetas mujeres. Entonces, la antología viene a llenar un poco ese vacío, es interesante. Y yo personalmente, mi primera antología es de 1986, se llama Marimba, y vi que cuando me pedían un libro en otro lado, les daba esa antología. Le agregaba algunos poemas inéditos, algunas letras de canciones, y esa antología caminó sola. Hoy salió en 9 países, tiene 11 ediciones. Este, y bueno, se van a hacer una idea de lo que yo escribo, así como en Tráfico Estiva, ¿no? Ujú. Son Eh, importantes las antologías, está muy bien, es una muestra. sí, claro, claro. Eh, Jorge, la música te acompaña desde, bueno, desde que naciste. Ya tu papá era cantor, este,
tenés primos y sobrinos músicos. Eh, entiendo que en la peluquería de tu abuelo ya los cancioneros, como acabas de decir, y ya lo habías dicho, estaban ahí merodeándote. Eh, ¿Cuándo fue el momento que se vinculó la poesía con la música Bueno, en tu fue escritura? de una forma natural. Ahora que lo pienso, vos sabés que lo pensé hace poco, porque cuando algo es natural uno no le pone mucha cabeza. Claro, Pero yo desde que era chiquito se juntaba la gente en mi casa a cantar. Cantaba mi papá, cantaba mi mamá, cantaban los amigos, íbamos a la cantina donde me acuerdo que había una amiga de mi mamá que tocaba el bandoneón, una mujer que tocaba el bandoneón en mirá, la cantina. Sí, años, Angelosi. años 50, Y ponele 55, claro. 56, Angelosi, eh, que Tulio, el hermano, después tuvo a cargo una cantina, era un personaje Mm, ahí de Ingeniero Guay, Tulio Angelosi, la hermana era bandoneonista, y después el acordeón, las canciones, los inmigrantes, la música siempre estuvo en mi casa, así que nunca lo vi como, nunca lo analicé, por eso te digo que yo tenía una prima, María Elena, que falleció en un accidente cuando tenía 23 años, en los años 60, y era la gran cantante de litoraleña. Salía en las películas argentinísimas, cuando ya había muerto, salía su voz representando al litoral. mirá, Tengo una prima que canta tangos griegos acá en el Teatro Cervantes, mi hermano, bueno, mucha gente. Siempre el tema de las canciones nos acercó, nos peleábamos todos en la fiesta por cantar, teníamos cancioneros, y así que la canción estuvo siempre en mí, y también las letras, porque nosotros, a diferencia de otros países latinoamericanos, la poesía en la canción en Argentina es muy fuerte, tiene un muy buen nivel, de tal modo que ya las antologías importantes de poesía incorporan a los poetas del tango, del folclore, del rock, etc. claro. Sí, sí, has mencionado en alguna entrevista que he visto a Spinetta bueno, Spinetta y Sí. Miguel Abuelo han sido los poetas del rock nacional, ¿no? Ajá. Sin duda. Sí, sí, no, pero una cantidad en el Sí, folclore, en el tango, ni hablar. vos sabés que... Cosa que no se ve en otros países, porque no se ven las antologías, digo. Vos agarrás una antología de poesía mexicana y no van a poner a alguien ligado a la canción. No está Agustín Lara o no sé quién. Eh, Quizá en Brasil algún poeta como Vinicius, pero son excepciones, o en Chile Violeta Parra. Pero esto lo hago notar porque no se ha dicho mucho, y en Argentina sobran los poetas ligados a la canción con un gran nivel, con un gran talento. Sí, sí. Eh, bueno, te voy a ir dejando descansar, así te pones presto a la cena. Pero vi eh, una foto en un café de Buenos Aires, tomando un café a pura risa con Goyeneche. Y me pareció maravillosa. La foto es maravillosa porque están los dos, vos muy joven, con el bigote y contra la ventana, y él con una sonrisa, pero enorme. Eh, La pasábamos bien, sí. Eso fue en el bar San Quintín. Yo era un admirador total de Goyeneche, de chico, y bueno, lo llamé porque acá voy a nombrar a un bahiense, que era mi padrino, Coco Braschi, Américo Braschi, ujú, que tenía una casa de fotos importante en sí, Guaite y en Bahía, y Coco Bracci era un gran amante de la música, del tango, tocaba el piano, estaba estudiando bandoneón, seguía muy de cerca. Y él le hizo la foto del primer disco a ah, Goyeneche. mirá, Entonces Coco, que era un ser muy generoso, con el cual teníamos una relación muy afectuosa siempre, cuando me contó eso, bueno, yo tenía que entrevistarlo a Goyeneche para la revista Crisis.
Y lo empecé a ir a ver y me abrió la puerta esta relación que había tenido con Coco. Goyeneche lo visitó en Bahía Blanca también, etcétera. Ahora se está haciendo una película sobre Goyeneche, un documental, y aparece esta relación Con Braschi, con Coco Bracci. Sí, sí. mira. Entonces, a partir de ahí, y como yo no iba a preguntarle qué disco iba a sacar ni nada, sino iba a hacerlo hablar y a charlar y a contar anécdotas y a compartir con él, prácticamente se hizo una corriente de amistad muy, muy linda, que es lo mejor para que el entrevistado se abra en anécdotas, en cosas, en un tono informal, muy interesante. Porque lo demás ya estaba todo escrito, uno ya sabe cuándo nació, todo eso está escrito. El asunto es la cuestión de vida. Y sí, nos divertíamos mucho, así que tuve un par de encuentros ahí, que era un cantor que a mí Uf, me pasaba noches escuchándolo, ¿no? sí, claro. Impresionante, Un cantor, impresionante. un cantor de los que decían. Exactamente. Bueno, primero cantaba mucho, ¿no? Sí, sí. Después se fue quedando un poco, cuando le fue menguando un poco la voz, se hizo más decidor. Pero en las dos instancias fue un gran Intérprete, cantante, sí. y a mí me gusta mucho el tango, así que fue una cosa. Y es lindo que hayan aparecido esas fotos de cuando uno se está riendo, porque siempre a los escritores les sacan fotos como que estuvieran como sábados, pensando el mundo, Claro. ¿no? Sí, Sábato dijo una vez, parece que le sacaron una foto en la Feria del Libro y se estaba riendo, y dijo, no, esa foto no, porque yo doy la imagen del hombre que sufre. Bueno, yo no quiero dar la imagen del hombre que sufre, porque también nosotros disfrutamos, nos reímos, compartimos, y como todo el mundo, ¿no? Sí, claro, sí. Tuve un par de escenas. Tuve la suerte de conocer a Lucía Carmona, Ah, la este, poeta de La Rioja. la poeta de La Rioja, de Chilecito, a través de tus amigos y mis amigos, Nico Antonioli y Sabrina Usach, y hablábamos mucho de esto, ¿no? De, mm, de la capacidad de poder mantener la alegría, que la poesía no se torne, no haga la vida oscura, todo lo contrario. Por supuesto, por supuesto. Bueno, la ironía es una de las Sí, armas de claro. la poesía, el tono zumbón. Hay mucha humorada dentro de la poesía que la gente a veces no la sabe, no la ve por ahí. Pero veo, no, nombraste a Lucía Carmona de La Rioja, mi madre es de La Rioja. Ah, mirá. Así que la conozco a Lucía Carmona, la conocí en Cosquín. Pero sí, no, la poesía es luminosa, la poesía va a conmoverte, no va a lo oscuro, no va a lo que, como dije antes, como dijo un poeta cubano, la poesía tiene el peso de la intensidad, y eso es lo que a uno le gusta, como cuando va al cine y una película lo conmueve. Me gusta que me conmueva algo, y la poesía toca esa fibra, ¿no? Así Totalmente. que, bueno, y espero conocer tu poesía también. Te voy a hacer llegar a través de Sabrina y Nico algunos de los poemarios que ellos editaron, así Bueno. que se hagan cargo. Muy bien, y cuando vaya a Bahía, que pienso ir pronto tenemos que presentar el libro allá, me gustaría ya darte un Sí, abrazo, y personalmente. me gustaría tener una foto contigo como la que vos tuviste con Goyeneche. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Jorge, Bueno, Pablo, muy eh, y agradecido por esta posibilidad de saludar a los bahienses, a los huitenses, y, y bueno, bueno, de seguir dialogando. nos mantenemos en contacto, invitamos a todos y a todas el viernes en la Feria del Libro, en la sala Cortázar, El este, 29, ¿sí? el viernes A las 29. 20:30, sí, eh, 20:30, Pabellón Amarillo, Sala exacto, Cortázar, va a estar lleno. para que nos acompañen, ¿eh? Va a estar Muchas lleno. gracias por todo y un abrazo. Un abrazo, Jorge. El poeta latinoamericano, diría yo, Jorge Bocanera. Bueno, qué decir, ¿no? Siempre tenemos estas charlas maravillosas que nos regala este hermoso programa.
y de charlar con los poetas y las poetas que tanto admiramos y tanto leemos y nos han formado. Tema y tanda.